En Muy Masculino, conduce tu pasión, con el patrocinio de Amar Autos, tu comercializadora de autos nuevos y usados. Todo lo que necesitas en un mismo lugar. Santiago García Jiménez, consultor especializado del sector automotriz, gerente general de la compañía consultora Forming Training, con desempeño profesional para las marcas Renault, Toyota, Ford, Land Rover, Mazda, Nissan, entre otras. Actualmente es el director de programas académicos para marcas colombianas, ecuatorianas, chilenas y de Centroamérica. Bienvenidos a Conduce tu Pasión. Hoy vamos a darle continuidad al tema de los motores y para esto nos acompaña el señor Santiago García. Vamos a hablar de qué injerencia tienen en el desempeño las válvulas del motor. ¿Qué pasa cuando nos dicen que un motor es 8 válvulas y es 16 válvulas? ¿Y qué pasa también cuando nos hablan de qué es el torque y qué es la potencia en los motores? ¿Esto tiene que ver con las válvulas? Bien, esto es, digamos que, una pregunta de qué es mejor, 8 o 16 válvulas. Realmente, lo ideal para mejorar la potencia de un motor es hacer que este motor pues trabaje más rápido y eso se logra con incrementando el número de válvulas. Una de las estrategias que están haciendo los ingenieros hoy día para tener motores más pequeños con mayor potencia, obviamente es colocando un mayor número de válvulas. Al colocar un mayor número de válvulas, se va a incrementar el rango de trabajo del motor, es decir, va a dar más potencia sin necesidad necesariamente de aumentar su tamaño. Quiero decir, si yo tengo un motor 1300 con 8 válvulas, pero a ese mismo motor 1300 le coloco 16 válvulas, pues voy a aumentar su potencia. Es muy probable que el consumo también tienda a dispararse, pero para eso también hay unas tecnologías modernas que son, por ejemplo, los tiempos de apertura variables de válvulas que se pueden instalar para los ejes de levas de admisión y escape, o sea, lo que se conocen muchas siglas de muchas marcas como el BBT o el BBTI o el RTEC o el VTEC. Esas tecnologías que ya son muy usuales en los autos modernos hacen que tener un mayor número de válvulas no necesariamente traduzca en un mayor consumo. Por el contrario, se controla el consumo teniendo una mejor potencia. En resumen, es mejor tener más válvulas. El torque es la fuerza real del motor, la fuerza que vence la inercia, pone el carro en movimiento, me ayuda para adelantar un vehículo, para subir una cuesta, para jalar un remolque, para arrancar de ceros en una cuesta. Ese es el torque. Digamos que influye mucho en el pique del carro, como lo llamamos popularmente, en que el carro sea ágil en distancias cortas de semáforo a semáforo, en el tráfico. La potencia, que es el rango de trabajo del motor, ya me da es la velocidad final, me da, digamos, ese fondo del vehículo y se traduce en la capacidad que tiene el carro de avanzar, de desarrollar una velocidad final. Aunque también esa potencia es un indicador de realizar el trabajo de una manera más rápida. Entonces, la potencia tiene esas dos aplicaciones. Puede ser o para que el carro sea más veloz o para que el carro pueda con una mayor efectividad subir una cuesta o jalar un remolque o tener ese tipo de actividad. Por ejemplo, si habláramos de un carro con una motorización de 1300 centímetros, pero 8 válvulas, ¿habría alguna diferencia si hablamos del mismo carro con la misma motorización, pero de 16 válvulas? Claro, lo que se está haciendo en los fabricantes es tener cilindradas pequeñas optimizadas. Una manera de optimizar esa cilindrada pequeña, entre otras, porque hay muchas tecnologías que entran ahí, es aumentar el número de válvulas. Si yo tengo un carro con un motor 8 válvulas o 16 válvulas, ¿qué tipo de gasolina le debo poner? ¿Debo poner gasolina corriente o gasolina extra? ¿O no tiene nada que ver el tipo de gasolina que yo le ponga para que no me sacrifique el desempeño? No tiene nada que ver con el número de válvulas. Realmente, lo que decide el tipo de combustible que debe usar un carro
es la relación de compresión del motor. A mayor compresión, el combustible debe ser menos explosivo, es decir, una gasolina más fina, que llamamos nosotros en Colombia la extra. Pero cuando yo tengo una relación de compresión baja, puedo darme el lujo, entre comillas, de colocar una gasolina explosiva o detonante de regular calidad, que en este caso es la corriente. Entonces, el número de válvulas no tiene nada que ver con el tipo de combustible que debe usar un auto. Eso depende exclusivamente de la relación de compresión. Esto tiene todo que ver con el desempeño, con el buen desempeño de los motores, pero pues hoy en día con tantos desarrollos tecnológicos que tenemos, tal vez no tendríamos que fijarnos tanto o que estar tan pendientes de ese tipo de cosas. Cuéntenos qué tiene que ver, por ejemplo, un turbo en el desempeño de un motor. Bueno, el turbo es un accesorio del sistema de alimentación de un motor. Se le puede instalar a un motor gasolina o a un motor diésel. El turbo lo que va a hacer es mantener la potencia, mantener el desempeño de ese motor, aun cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. Por ejemplo, si yo estoy en Cartagena al nivel del mar, pues allá tengo todo el oxígeno y toda la presión atmosférica, el motor va a funcionar muy bien. Pero si yo empiezo a subir la montaña y paso por Medellín y sigo para Bogotá, en Bogotá estoy 2.600 metros más alto, entonces hay una pérdida por la cantidad de oxígeno y de presión que es de un 26%, porque por cada 100 metros que se sube sobre el nivel del mar se pierde un 1% de potencia. Para eso está el turbo. El turbo realmente lo que hace es compensar esa pérdida altimétrica para que el motor rinda, no importa en qué altitud, y mantener el desempeño de ese motor. Por eso, por ejemplo, también los motores diésel siempre se les asocia un turbo. Y ese turbo es para que el motor diésel, que es un motor de mucha fuerza, pero un poco lento, pueda tener mucho mejor desempeño en su velocidad de trabajo y además un excelente encendido con buena compresión a cualquier altitud, no solamente al nivel del mar. Entonces, ¿un carro con turbo es mejor? Volvemos a lo mismo, depende para qué lo quieras, porque si tú tienes un carro gasolina, con motor gasolina, y le colocas un turbo, prepárate porque el consumo va a subir sustancialmente. Porque a mayor cantidad de aire hay que poner mayor cantidad de combustible. Entonces, el que compra un turbo gasolina, pues es un cliente que lo que quiere es velocidad, desempeño, un carro deportivo de muy alto desempeño, de muy alto performance. Pero el que compra un diésel, no necesariamente es para eso. El diésel requiere el turbo para poder funcionar correctamente. Entonces yo puedo tener un carro diésel muy económico con turbo porque estoy usándolo para una cosa completamente distinta. Los que son fanáticos del turbo, de la velocidad, de la tecnología, pues prepárense. Sí, claro, si le colocas a un gasolina un turbo, estás incrementando todavía más la potencia del motor en cualquier altitud, pero prepárate también para echar más gasolina. ¿Es indispensable que los motores diésel estén turbocargados entonces? Sí, claro que sí. Así sea un turbo pequeño, de geometría fija o variable, pero el carro debe tener un turbo asociado para que rinda correctamente. Esperamos entonces que les haya quedado clara la diferencia entre un motor diésel y un motor gasolina. Aunque pues el tema es muy extenso, hoy hemos tratado de tocar temitas muy puntuales para que ustedes puedan tener una mayor claridad en el momento de tomar la decisión de compra. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos y ustedes síganos escribiendo al correo que aparece en pantalla. Nos vemos en una próxima emisión. En Muy Masculino, conduce tu pasión. Con el patrocinio de Amar Autos, Centro Comercial Río Sur, local 111.